Una vez concluida la lectura de este informe, se ha dado el uso de la palabra a la asambleísta ponente, que Buenos se trata días, de la señor legisladora presidente. Mireya Muchas Pazmiño, gracias por presidenta de la concederme la Comisión de palabra. Un Régimen saludo a Económico. todos los colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe no vinculante respecto al informe de ejecución presupuestaria del presupuesto general del Estado correspondiente a los periodos enero-diciembre 2022 y octubre-diciembre 2022, y el informe de ejecución física del presupuesto general del Estado al corte del 31 de diciembre del 2022 que se debate hoy en esta sesión. Este documento se ha realizado con la base de la información proporcionada de las siguientes instituciones estatales. Ministerio de Economía y Finanzas, que remitió a la Comisión el informe de ejecución de presupuesto general del Estado, y la Secretaría Nacional de Planificación, que remitió el informe de ejecución física del presupuesto general del Estado correspondiente a los periodos enero a diciembre 2022 y octubre a diciembre 2022. Cabe recalcar que la información remitida por las autoridades está prevista en el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que dispone que el ministro a cargo de Finanzas Públicas efectuará la evaluación financiera global trimestral del presupuesto general del Estado y la pondrá en conocimiento de la Asamblea Nacional en el plazo de 45 días determinado cada trimestre, así como del presidente de la República. La Comisión de Régimen Económico recibió las comparecencias de los siguientes funcionarios: ministro de Economía y Finanzas, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, ministro de Salud Pública y viceministro de Educación. Es importante dejar constancia de la inasistencia del secretario nacional de Planificación, y argumenta que no se identificaban productos o entregables relacionados con la solicitud de comparecencia del primer poder del Estado, incumpliendo así el artículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Constitución de la República del Ecuador indica que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, empresas públicas, las entidades financieras públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Es preciso enfatizar en que el presupuesto del año 2022 presentado por el Gobierno Nacional no fue aprobado por esta Asamblea Nacional, porque incumplía varias disposiciones legales y no satisfacía las necesidades ciudadanas, por las que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley y ascendió a 33.899 mil millones de dólares. El presupuesto codificado al 31 de diciembre del 2022 ascendió a 35.570 mil millones de dólares. Esto evidencia que por el lado de los ingresos se devengaron 34.843 millones, lo que representa un 97,95% de ejecución, mientras que por el otro lado de los egresos se devengaron 34.126 millones, que representa el 95,94% de ejecución. Por favor, para que si me ayudan con el diapositiva, el cuadro número 1 que le envía el señor secretario. Señor presidente, con su autorización procedemos con la proyección del material remitido por la asambleísta Mireya Pazmiño. El cuadro 1, por favor, señor presidente. Procede. Los ingresos del presupuesto general del Estado están compuestos en su mayor proporción por los provenientes de la recaudación de impuestos, que tuvieron un importante crecimiento para la reforma tributaria enviada por el gobierno. Los ingresos por la venta de petróleo tuvieron un incremento extraordinario en el año 2022, provocando en gran parte por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que ocasionó la escalada en el precio promedio por barril, que bordeó los $85 y que fue presupuestado en $59,20 por barril. Además, por los ingresos de autogestión de las entidades públicas y el financiamiento conseguido con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAP, entre otros. Los egresos del presupuesto general del Estado se conforman de los siguientes rubros más representativos. Los egresos de personal están sobre los
174 millones de dólares, donde constan los sueldos y remuneraciones del personal de salud, educadores, docentes, jueces, fiscales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Estos sectores en conjunto representan el 74,71% del total de los gastos en personal. La diferencia está entre los trabajadores y funcionarios de las entidades públicas que se encuentran dentro de las funciones del Estado. Los bienes y servicios de consumo están por los 1.905 millones de dólares, que son los gastos necesarios para el sostenimiento y mantenimiento del servicio público. Pero lamentablemente vemos diariamente el deterioro de los servicios a la ciudadanía, como la falta de mantenimiento de los vehículos y unidades de vigilancia de la Policía Nacional, la falta de insumos, medicinas e implementos médicos en los hospitales, insuficiente dotación de cédulas, licencias, pasaportes para la identificación de la población. Por ello, como Asamblea Nacional, debemos exigir al gobierno que este rubro sea detenidamente revisado y redistribuido para garantizar la satisfacción de las necesidades mínimas de la ciudadanía. En cuanto a las transferencias o donaciones corrientes, ascendieron a los 4.486 millones de dólares, dentro de los que se destacan los recursos para el pago a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Pensión de Adultos Mayores, Bono Joaquín Gallego Lara, pensión para las personas con discapacidades especiales, otorgadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social por 1.262 millones de dólares. Además, dentro de este mismo grupo de gastos se encuentran los recursos devengados por las transferencias otorgadas a las instituciones de la seguridad social, que es cerca de los 1.887 millones. Al ISPA por 480 millones de dólares e ISPOL por los 240 millones de dólares. Este apartado de la seguridad social debe ser analizado con mucha visión de mediano y largo plazo para garantizar el pago de las pensiones jubilares y las atenciones médicas. Sobre los egresos de capitales, se registró un total devengado de 3.953 millones de dólares. Dentro de estos egresos se destacan principalmente aquellos destinados a los gobiernos autónomos descentralizados por 3.244 millones, especialmente por la participación en el modelo de equidad territorial. El Plan Anual de Inversiones contó con una asignación de 1.870 millones y finalizó con un codificado de 2.018 millones, de los cuales se devengaron 1.498 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria de apenas el 74,24%. Al finalizar el ejercicio fiscal 2022, se contó con 621 proyectos priorizados e incluidos en el PAI. Se considera que el valor del PAI priorizado por la Secretaría Nacional de Planificación y asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas es insuficiente para cubrir las necesidades de la población en lo relacionado a obras de infraestructura pública como mantenimiento y construcción de vías y carreteras, mantenimiento y reparación de infraestructura educativa afectada por las inclemencias del clima y la falta de atención, mejora de las capacidades operativas de la Policía Nacional con la implementación y adquisición de material de protección, defensa, logística y movilización, entre otros sectores. Es sumamente preocupante que los proyectos más relevantes en el monto de asignación sean los siguientes. Proyectos de reforma institucional de la gestión pública, con un monto total devengado de 218 millones de dólares, siendo las siguientes entidades la que mayor ejecución registran dentro de este proyecto. Ministerio de Educación con 99 millones de dólares, Ministerio de Salud con 64 millones de dólares, Ministerio de Defensa con 15 millones de dólares, permitiendo el pago de beneficios de jubilación de varios sectores públicos. Reconocimiento del estímulo económico por jubilación a exservidores con 92 millones ejecutado por el Ministerio de Educación. Proyecto de vivienda Casa para Todos con 58 millones de dólares ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Proyecto de intervención y mejoramiento de infraestructura educativa por 43 millones de dólares ejecutado por parte del Ministerio de Educación. Es decir, los proyectos más relevantes
en monto de asignación para el gobierno son los proyectos de reforma institucional y otros, en lugar de proyectos relacionados con hospitales, infraestructura viales, puentes, unidades de vigilancia para garantizar la seguridad ciudadana, entre otros proyectos que mejoren la calidad de vida de los 18 millones de ecuatorianos. Proyectos de ley que ayuden a la mejora de la educación y a la mejora de la situación de la salud del país. Por favor, en la diapositiva número 2, señor secretario, el cuadro número 2, si podemos proyectar. En este cuadro podemos observar el cuadro denominado inversión pública. Se muestra la serie histórica de las asignaciones para el Plan Anual de Inversiones, desde el año 2013 hasta la fecha, evidenciándose un comportamiento decreciente que denota la falta de interés del gobierno nacional hacia la atención de las necesidades de la ciudadanía. En cuanto a los egresos por el pago de deuda externa, el monto devengado en el periodo de enero a diciembre de 2022 ascendió a 5.707 millones de dólares. En este rubro constan los pagos por concepto de amortización de la deuda pública por 4.411 millones, registrados por obligaciones de ejercicios de años anteriores, venta anticipada de petróleo y otros pasivos. Acerca de las preasignaciones constitucionales por educación y salud, debo indicar lo siguiente. La Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado asignará de forma progresiva recursos del presupuesto general del Estado para educación inicial, básica y bachillerato, y el Sistema Nacional de Salud con incrementos anuales de al menos 0,5% del PIB, hasta alcanzar un mínimo del 6 y 4% del PIB, respectivamente, entre educación y salud. El Ministerio de Economía y Finanzas, en la proforma presupuestaria para el año 2022, indicó que cumplía con las disposiciones constitucionales del crecimiento del 0,5% de educación y salud. Pero se observa en educación que el valor asignado inicialmente es de 3.419 millones de dólares para el año 2022. Se disminuye el presupuesto teniendo un valor codificado a diciembre del 2022 de 3.063 millones de dólares, de los cuales el valor de devengado ejecutado fue de 3.004 millones de dólares, lo que significa una reducción en la asignación originaria de 356 millones de dólares para educación. Según la disposición constitucional, la asignación hacia la educación debe alcanzar el 6% del PIB. Esto es 6.960 millones de dólares, lo que le hubiera correspondido en el año 2022. Y de los valores analizados al cierre del año 2022, 3.063 se ha alcanzado, es decir, apenas el 2,64% del PIB, considerando un PIB proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas de 116.000 millones de dólares. En consecuencia, se debe exigir al Ministerio de Economía y Finanzas que garantice las asignaciones para educación y la salud en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y que en el transcurso del año no se disminuyan los recursos. El Ministerio de Educación y el sector salud deben defender estos recursos y ejecutarlos de la mejor manera. He dado una mirada breve a las cifras del informe presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas y adicionalmente es necesario mencionar que el Ecuador lamentablemente está atravesando una grave crisis política por el debilitamiento de la credibilidad del gobierno. Esto ocasionado por la falta de políticas públicas en favor de la mayoría de la población. No se ha evidenciado mejora en la priorización y planificación en la asignación de los recursos públicos para áreas sensibles como educación, salud, seguridad ciudadana y bienestar social. El problema de la seguridad ciudadana en el Ecuador se ha tornado en un tema incontrolable para el gobierno, ya que las bandas delictivas han pasado a ser delincuencia organizada con consecuencias sin precedentes en la historia del país, con asesinatos múltiples en los centros de rehabilitación social y en las calles. Además, que hemos pasado de ser un país de paz y tener 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el año 2026 a 25 muertes violentas
por año al cierre del 2022. El Ecuador necesita redirigir los recursos por excedentes petroleros y desembolso de la deuda pública hacia la inversión social que permita tener personas mejor atendidas y más educadas, que redundará en disminuir el ingreso de nuestros jóvenes, a reforzar las filas de las bandas delictivas. Contradictoriamente, el gobierno posee una reserva internacional que supera los 8.000 millones de dólares, la misma que busca garantizar de gran manera el pago de la deuda pública a los tenedores de la misma deuda externa, que bordea los 50.000 millones de dólares. Como conclusión, y como asambleísta de la República del Ecuador y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, expreso mi indignación y mi extrema preocupación por el futuro de nuestro país, pues es evidente la falta de gestión y abandono del gobierno a las necesidades de la ciudadanía tras 2 años de gestión. El país no puede seguir a la expectativa de que el presupuesto general del Estado sea manejado priorizando los intereses nacionales, que no son los intereses del gobierno, sino en garantizar los derechos de las y los ciudadanos previstos en la Constitución y la ley. Finalmente, la Comisión de Régimen Económico ha resuelto recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un proceso de juicio político al Secretario Nacional de Planificación, en vista de la inasistencia al pedido de comparecencia a esta comisión para tratar su informe de ejecución física del presupuesto general del Estado al 31 de diciembre del 2022, presentando a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien alegó que en la normativa interna de la Secretaría a su cargo no contempla su obligación de comparecer ante el primer poder del Estado. Señor presidente, hice llegar la propuesta de la moción para la aprobación de este informe no vinculante, que le pido sea enviado a votación luego del debate correspondiente a este informe no vinculante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas legisladores.